15 talleres rechazaron ese camión frigorífico y un ingeniero se burló cuando una mecánica humilde dijo que podía revisarlo. «Tú, esto ya está muerto», le soltaron mientras el dueño perdía miles cada día. Ella guardó silencio, pidió encender el motor y notó algo que nadie había visto. Lo que decidió hacer después cambiaría todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Hay historias que empiezan con el rugido triunfal de un motor encendido, pero esta empieza con el silencio más caro del mundo. Ese instante terrible en que un termómetro marca 5 grados cuando debería marcar menos 18, y tú sabes que el pescado que llevas atrás, 400 kilómetros de anchoveta fresca del terminal pesquero de Chimbote hasta los mercados mayoristas de Lima, acaba de convertirse en basura que tendrás que pagar de tu propio bolsillo. Y cuando ese silencio se repite una vez tras otra durante 8 meses, cuando has gastado más de 120,000 soles en reparaciones que no sirven para nada y otros 200,000 en indemnizaciones a clientes que te miran con esa decepción que duele más que el coraje, entonces ese silencio ya no es solo el fin de un motor, es el fin de 36 años de trabajo honrado que construyeron algo desde cero. Don Augusto Paredes no era de esos transportistas que llegaron tarde al negocio cuando ya todo estaba repartido. Él fundó Transportes Marítimos del Norte en 1987, cuando Chimbote todavía olía a harina de pescado día y noche, y los camiones frigoríficos eran un lujo que pocos se podían permitir. Empezó con un Daihatsu de segunda mano que compró vendiendo el terreno que su padre le había heredado en Nuevo Chimbote. Y durante años él mismo manejaba las rutas, saliendo a las 3 de la mañana para llegar a Lima antes del mediodía, durmiendo 4 horas en el camarote y regresando esa misma noche porque el pescado no espera y los mercados tampoco. Así construyó su reputación: 0 retrasos, 0 pescado descompuesto, temperatura perfecta desde el terminal hasta la báscula del comprador. Cuando finalmente pudo comprar el Hino Serie 500 nuevo, importado directamente desde Japón, con su carrocería frigorífica de 8 toneladas y su sistema de refrigeración Bitzer que prometía mantener menos 18 grados bajo el sol del infierno, ese día lloró en su oficina porque sintió que finalmente había llegado a donde soñó llegar cuando era un chico que veía pasar los camiones grandes por la Panamericana. Pero los motores, como las personas, tienen formas muy crueles de recordarte que nada es para siempre. El problema comenzó un martes de febrero, pleno verano costero, con ese sol que convierte el asfalto de la Panamericana en un espejo líquido que te quema los ojos. El Hino salió del terminal pesquero a las 4 de la mañana, cargado con 6 toneladas de jurel fresco. El compresor ronroneaba perfecto. El termostato digital marcaba menos 18 grados cristalinos, todo según el manual. A la altura de Huarmey, 150 kilómetros al sur, el conductor notó que la temperatura había subido a menos 15. Nada grave, pensó. A veces pasa con el calor. En Barranca, 220 kilómetros, el termómetro marcaba menos 10. En Huacho, ya casi llegando a Lima, el display mostraba un 5 grados insolente que significaba que esa carga completa que don Augusto había comprado al contado esa madrugada con dinero prestado del banco valía exactamente 0. El olor que salió cuando abrieron la compuerta trasera en el mercado mayorista fue ese olor a traición que ningún transportista olvida jamás. Don Augusto pensó que había sido mala suerte, un fallo aislado. Esas cosas que pasan una vez en la vida. Llevó el Hino al taller autorizado de Hino en Lima, técnicos certificados, con sus uniformes impecables y sus computadoras de diagnóstico, que se conectan directo al cerebro electrónico del camión. Revisaron el compresor Bitzer pieza por pieza, verificaron la carga de gas refrigerante R404A, con manómetros digitales alemanes que miden hasta el gramo, analizaron el funcionamiento del condensador montado en el chasis,
Inspeccionaron el evaporador dentro de la caja térmica. Todo marcaba verde en sus pantallas. El sistema está perfecto, don Augusto, le dijeron con esa seguridad que dan los diplomas colgados en la pared. Debe haber sido un problema puntual, ya está resuelto. Cobraron 3.500 soles y le dieron una garantía de 30 días. 2 semanas después, el hino volvió a perder temperatura en ruta. Exactamente el mismo patrón. Arranca perfecto. Mantiene frío la primera hora. Y luego empieza esa subida gradual, casi imperceptible, medio grado cada 20 minutos, hasta que llegas a destino con pescado que ya no sirve ni para hacer ceviche. Entonces comenzó el peregrinaje. Refrigeración industrial. Callao, 40 años de experiencia en equipos de frío para barcos y camiones, le dijeron que el problema era el termostato electrónico. Lo cambiaron, instalaron sensores adicionales en 3 puntos de la caja. Verificaron el aislamiento térmico con una cámara infrarroja carísima que mostraba mapas de colores donde el rojo significaba que se te estaba escapando el dinero. Cambiaron las válvulas solenoides completas. 22.000 soles después, el hino seguía traicionándolo en cada viaje. Frío Express apostó por el serpentín del evaporador. Lo reemplazaron completo con su ventilador axial importado. 16.000 soles tirados a la basura. Taller Rodríguez, especialistas en fugas microscópicas, rehicieron todas las soldaduras del circuito con plata. Presurizaron el sistema a 30 bar durante 3 días enteros, buscando caídas invisibles de presión. 18.500 soles para confirmar que no había ninguna fuga. Criogenia del Pacífico fue el golpe más duro. Don Augusto, le dijeron con esa seriedad de médico que anuncia cáncer, su compresor tiene desgaste interno que no aparece en las mediciones normales. Necesita uno nuevo, importado directo desde Japón. 38.000 soles. 38.000 soles para instalar un compresor que llegó en su caja sellada de fábrica, con su certificado de calidad y su garantía internacional, y que no solucionó absolutamente nada. El hino seguía perdiendo temperatura como si tuviera una maldición gitana pegada al radiador. Uno tras otro, los talleres cayeron derrotados. Cambiaron filtros deshidratadores, válvulas de expansión termostáticas, presostatos de alta y baja. Revisaron cada centímetro del cableado eléctrico con multímetros y osciloscopios. Analizaron la calidad del aceite POE del compresor con espectrofotometría, esa palabra tan elegante para decir que miraron el aceite con microscopio, buscando partículas metálicas que indicaran fricción interna. Midieron voltajes y amperajes en el motor eléctrico trifásico, temperaturas de descarga y succión con pirómetros láser que parecían pistolas de ciencia ficción. Evacuaron y recargaron el sistema 6 veces diferentes, pesando el refrigerante en básculas de precisión farmacéutica para poner exactamente los 3 kilos 200 gramos que especifica el manual de hino. Nada, absolutamente nada funcionó. Para el 5.º mes, don Augusto ya había perdido 3 contratos mayoristas. Los compradores de Lima son despiadados con los que fallan. No importa que hayas cumplido perfecto durante 30 años, un mes de pescado malo y te cierran la puerta para siempre. El banco comenzó a llamar cada semana preguntando por los pagos atrasados del préstamo operativo, ese préstamo que había sacado usando su casa como garantía porque confiaba en que su negocio era sólido como roca. Su esposa dejó de preguntarle cómo iba todo porque ya conocía la respuesta en su cara cada vez que regresaba de Lima. Y entonces apareció Héctor Villarreal con su propuesta. Héctor era su socio minoritario desde el inicio, un tipo que había puesto 20% del capital cuando fundaron la empresa, pero que nunca se había ensuciado las manos con el trabajo real. Augusto, le dijo una tarde en la oficina, mientras afuera el hino descansaba como un monumento a la derrota. Tenemos que ser realistas. Este camión está embrujado.
Ya gastamos una fortuna intentando arreglarlo. Tengo unos inversionistas extranjeros interesados en comprar la empresa completa, operación llave en mano. No es el precio que quisiéramos, pero al menos salimos con algo antes de que el banco se quede con tu casa. Don Augusto sintió que le clavaban un cuchillo entre las costillas. Vender la empresa que había construido con sus propias manos, vender 36 años de madrugadas y domingos trabajados, entregarle a desconocidos el nombre que había pulido como se pule un motor hasta dejarlo brillante. Pero cuando llevas 8 meses sangrando dinero y no ves ninguna luz al final del túnel, empiezas a considerar cosas que juraste que nunca harías. Fue su cuñado quien le habló de Carmen Guamán. Está trabajando en el taller de don Pascual Ríos, allá por la zona industrial, le dijo. Es ingeniera mecánica, parece que sabe bastante. Don Augusto casi se ríe. Había llevado su hino a los mejores talleres especializados del país, técnicos con certificaciones internacionales y décadas de experiencia, equipos de diagnóstico que costaban más que su camión, y ninguno había podido resolver el problema. Y ahora iba a confiar en una ingeniera trabajando en un taller de barrio que arreglaba lanchas pesqueras. Pero cuando ya has intentado todo y todo ha fallado, cuando 15 talleres diferentes te han cobrado y no han resuelto nada, ya no te queda orgullo suficiente para rechazar ninguna opción. Una mañana de octubre, don Augusto manejó el hino hasta el taller de don Pascual. Era un galpón de láminas metálicas con el piso manchado de aceite viejo y herramientas colgadas en la pared sin ningún orden visible. El tipo de lugar donde los mecánicos empíricos arreglan motores marinos a puro instinto y experiencia. Allí, entre tornos antiguos y compresores de aire que tosían como fumadores terminales, encontró a Carmen Guamán. Tenía 41 años y manos que habían tocado más metal que flores. Llevaba su cabello recogido en una cola práctica, sin ningún adorno innecesario, y usaba un overol azul con manchas de grasa que contaban historias de trabajos anteriores. Pero lo que don Augusto notó fueron sus ojos. Tenían esa manera particular de mirar las cosas que tienen las personas que buscan entender, no solo ver. Don Augusto, le dijo después de que él terminara de explicarle el calvario de 8 meses. Antes de tocar su camión, necesito ver todo lo que los otros talleres hicieron. Y entonces don Augusto sacó del asiento del copiloto una carpeta gorda como expediente judicial. 15 órdenes de servicio, 15 diagnósticos diferentes, 15 facturas que sumaban un dinero que daba vergüenza mencionar en voz alta. Carmen se sentó en un banco de madera y comenzó a leer. No rápido, no por encima. Leyó cada reporte completo, tomó notas en un cuaderno gastado, trazó diagramas que don Augusto no entendía. Estuvo 3 horas así, completamente concentrada, como si esos papeles guardaran un secreto que solo aparecería si los mirabas con suficiente paciencia. Y entonces, cuando terminó, levantó la vista y dijo algo que don Augusto jamás olvidaría. Cuando 15 expertos coinciden en que algo es imposible, generalmente es porque todos están buscando en el lugar equivocado. Carmen pidió algo que ninguno de los 15 talleres anteriores había pedido: que llenaran la caja frigorífica con hielo en bloques para simular una carga real. Los motores no mienten cuando están trabajando de verdad, explicó mientras don Augusto y don Pascual cargaban 200 kilos de hielo industrial que compraron en la planta procesadora de la esquina. Todos esos técnicos hicieron pruebas estáticas con el camión vacío y quieto en el taller. Pero su problema aparece en ruta bajo el sol, con carga completa. Necesitamos recrear esas condiciones exactas. Encendió el sistema de refrigeración y el compresor Bitzer arrancó con ese ronroneo profundo que suena a promesa cumplida. El termostato digital marcaba menos 18 grados perfectos. Todo lucía impecable,
Como siempre, lucía impecable durante la primera hora, antes de que comenzara la traición silenciosa. Pero Carmen no estaba mirando el termostato. Estaba instalando unos cables delgados con puntas metálicas en 12 puntos diferentes del circuito de refrigeración, en la entrada y salida del compresor, en el condensador montado bajo el chasis, en la válvula de expansión, en 4 sitios distintos del evaporador dentro de la caja térmica. Eran termopares tipo K, sensores de temperatura de precisión industrial que ella misma había soldado a mano, conectándolos a una caja negra llena de circuitos que parecía sacada de un laboratorio de universidad. ¿Usted construyó eso?, preguntó don Augusto mirando el aparato que ahora mostraba 12 columnas de números cambiantes en una pantalla pequeña. Cuando estuve sin trabajo en Lima, tenía mucho tiempo libre y poco dinero, respondió Carmen, sin levantar la vista de las lecturas. En el mercado de Gamarra venden componentes electrónicos baratos. Un microcontrolador Arduino, 12 amplificadores para termopares, una pantalla LCD, una batería de 9 voltios. Total, 200 soles. Los equipos profesionales de registro de datos cuestan 15.000 soles, pero hacen exactamente lo mismo. Medir temperaturas y guardarlas cada segundo para que puedas ver qué pasó cuando nadie estaba mirando. Durante 4 horas dejó el sistema funcionando bajo el sol directo de octubre, ese sol de Chimbote que cae vertical y sin piedad sobre el metal. Don Augusto se quedó sentado en la sombra del galpón, tomando café que don Pascual preparaba en una jarra abollada, mirando a Carmen inclinada sobre su pantalla de números, anotando cosas en su cuaderno, revisando cada media hora las conexiones de los termopares, como si fueran venas alimentando a un paciente en terapia intensiva. No hablaba mucho, solo medía, anotaba, pensaba. Al final de las 4 horas, cuando el sol ya estaba cayendo hacia el Pacífico, tiñendo el cielo de ese naranja sucio de ciudad industrial, Carmen apagó el sistema y descargó los datos de su registrador a una laptop vieja que sacó de una mochila remendada. Don Augusto se acercó a mirar la pantalla y vio una maraña de líneas de colores que subían y bajaban como el electrocardiograma de alguien enfermo. «Aquí está», dijo Carmen, señalando una de las líneas rojas que subía muy despacio, tan despacio que parecía casi plana, pero que al final de las 4 horas estaba claramente más alta que al principio. La temperatura de evaporación está subiendo medio grado cada 20 minutos. Es tan gradual que ningún técnico lo notaría en una prueba normal de taller que dura 1 hora. Pero en un viaje de 8 horas a Lima, ese medio grado cada 20 minutos se convierte en 12 grados de diferencia. Y 12 grados son la diferencia entre pescado fresco y pescado podrido. Don Augusto sintió algo parecido a esperanza por primera vez en 8 meses. Alguien finalmente había visto algo que todos los demás no vieron. Pero Carmen no parecía celebrar nada. Tenía el ceño fruncido, como si ese descubrimiento la hubiera llevado a una puerta que no quería abrir. ¿Y eso qué significa?, preguntó don Augusto. «Significa que el refrigerante se está expandiendo demasiado rápido antes de entrar al evaporador», explicó Carmen. «Cuando el refrigerante líquido pasa por la válvula de expansión, debe salir como una niebla fría que se evapora dentro del serpentín absorbiendo calor. Pero si se expande demasiado rápido, sale como gas antes de tiempo y pierde capacidad de enfriamiento. Es como cuando abres una botella de refresco muy rápido. La espuma no sirve para nada. Necesitas el líquido. Aquí pasa lo mismo. ¿Y por qué se expande demasiado rápido? 2 posibilidades: o hay una restricción parcial antes de la válvula que está aumentando la presión de forma anormal, o la válvula misma tiene el orificio de paso incorrecto. Una restricción la habríamos encontrado con los manómetros que ya usaron todos esos talleres.
Así que tiene que ser la válvula. Carmen desmontó la válvula de expansión termostática. Era una pieza del tamaño de un puño, hecha de latón pulido, con conexiones roscadas en ambos extremos y un bulbo sensor lleno de gas que se montaba en el serpentín del evaporador. Lucía perfectamente nueva, porque de hecho era perfectamente nueva. Taller Rodríguez la había reemplazado hacía apenas 3 meses con una pieza que vino sellada en su empaque original con el logo de Hino impreso en azul y rojo. Todos estos talleres ya cambiaron esta válvula, dijo don Augusto. 3 veces la cambiaron con repuestos nuevos certificados. Ya lo vi en los reportes, respondió Carmen limpiando la válvula con un trapo. Pero a veces el problema no es que la pieza esté mala, el problema es que la pieza está bien, pero es la pieza incorrecta. La llevó hasta una mesa de trabajo, donde don Pascual tenía un microscopio estereoscópico que usaba para inspeccionar inyectores de motores marinos cuando sospechaba de obstrucciones microscópicas. Carmen colocó la válvula bajo las lentes binoculares, enfocó el orificio de paso y lo que vio confirmó la sospecha que había estado creciendo en su cabeza desde que analizó los datos de temperatura. Don Augusto, venga a ver esto. Le cedió el lugar frente al microscopio. ¿Ve ese agujerito en el centro? Ese es el orificio por donde pasa el refrigerante líquido. Toda la magia de su sistema de refrigeración depende de qué tan grande sea ese agujero. Muy pequeño y el compresor trabaja de más. Muy grande y el refrigerante se expande demasiado rápido. Exactamente lo que le está pasando a su camión. Don Augusto miró por el microscopio, pero solo vio un círculo brillante que no le decía nada. Para él, todos los agujeros pequeños lucían igual de pequeños. Carmen midió el orificio usando un micrómetro digital de precisión, esos instrumentos delicados que miden centésimas de milímetro y que cuestan más que el sueldo mensual de un mecánico promedio. La pantalla digital mostró 1.22 milímetros. ¿Y ese número qué significa?, preguntó don Augusto. Carmen sacó su laptop y abrió un archivo PDF que tenía guardado, el manual técnico completo del sistema de refrigeración del Hino Serie 500, 300 páginas de especificaciones en inglés que había descargado del servidor FTP de Hino Motors en Japón, después de registrarse como técnico independiente usando su título de ingeniera mecánica. Buscó la sección de válvulas de expansión. Encontró la tabla de especificaciones para el modelo exacto que tenían frente a ellos. Según el fabricante, la válvula de expansión para su Hino debe tener un orificio de 1.05 milímetros de diámetro. Esta válvula tiene 1.22 milímetros, una diferencia de 0.17 milímetros. ¿Y eso importa? Es menos de medio milímetro. En refrigeración industrial, don Augusto, medio milímetro es la diferencia entre un sistema que funciona y un sistema que te quiebra. El flujo de refrigerante es proporcional al área del orificio. Un orificio de 1.22 milímetros tiene 35% más área que uno de 1.05. Es como si pusiera una manguera de jardín donde debería ir un gotero. El agua sale, pero sale mal, y todo el sistema se descompensa. Don Augusto sintió que algo frío le recorría la espalda, y no era el refrigerante del Hino. Pero esa válvula es nueva. Vino en su empaque sellado de fábrica. Exacto. Por eso ningún técnico sospechó. Todos asumieron que si la pieza es nueva y viene en empaque original, entonces es la pieza correcta. Carmen volvió a los reportes de los talleres anteriores. Buscó las órdenes de servicio donde habían cambiado la válvula de expansión 3 veces. Refrigeración Industrial Callao, Frío Express y Taller Rodríguez. 3 válvulas diferentes, 3 empaques sellados, 3 facturas con números de serie documentados. ¿Tiene esos números de serie anotados?, preguntó Carmen. Don Augusto los tenía porque era un hombre meticuloso que guardaba cada papel relacionado con su negocio.
Carmen llamó por teléfono al importador oficial de repuestos Hino en Lima, se identificó como ingeniera mecánica trabajando en un caso de diagnóstico complicado y pidió que verificaran los números de serie de las 3 válvulas. La persona del otro lado tecleó en su computadora durante varios minutos. Señorita, estos números de serie corresponden a válvulas de expansión para camiones Isuzu Forward de 14 toneladas, dijo la voz en el altavoz del teléfono. Son válvulas de mayor capacidad para equipos frigoríficos más grandes. No son compatibles con el Hino Serie 500 de 8 toneladas. Externamente lucen idénticas porque ambos fabricantes usan el mismo diseño de conexiones roscadas, pero el orificio interno es diferente. Carmen agradeció y colgó. Se quedó mirando la válvula en su mano como si fuera una granada a punto de explotar. Don Augusto la miraba a ella sin entender todavía lo que todo esto significaba. Don Augusto, ¿quién le vendió estos repuestos a los talleres? Don Augusto revisó las facturas. Los 3 talleres habían comprado las válvulas en el mismo distribuidor de repuestos en La Victoria, Lima. Una empresa llamada Importaciones y Repuestos del Pacífico S.A.C. ¿Conoce usted a los dueños de esa empresa?, preguntó Carmen con una voz que se había vuelto muy seria. No personalmente, pero Héctor, mi socio, es quien se encarga de las compras de repuestos. Él tiene contactos con todos los proveedores. Carmen abrió su laptop. Entró a la página de la SUNAT, donde se pueden consultar los datos públicos de empresas registradas. Buscó Importaciones y Repuestos del Pacífico S.A.C. La pantalla mostró la razón social, el RUC, la dirección fiscal y los nombres de los accionistas registrados. Había 3. El accionista mayoritario con 60% era Julio César Villarreal Campos. El apellido coincidía. ¿Héctor Villarreal tiene familia en Lima?, preguntó Carmen. Tiene un primo que vive allá, Julio, creo que se llama. ¿Por qué? Carmen giró la laptop para que don Augusto viera la pantalla. El nombre completo, el porcentaje de acciones, la fecha de constitución de la empresa, 2 años antes de que comenzaran los problemas con el Hino. Y entonces, como cuando enciendes una luz en una habitación oscura y de repente ves todas las cosas que estaban allí, pero no podías distinguir, don Augusto entendió. No fue un entendimiento gradual, fue un golpe seco en el estómago que te saca el aire de los pulmones. 8 meses de agonía, 120,000 soles en reparaciones, 200,000 en pescado podrido, 3 contratos perdidos, el banco amenazando con quitarle su casa, su esposa llorando en la cocina cuando creía que él no la veía. Todo eso no había sido mala suerte, ni un defecto misterioso del camión. Había sido una estrategia, fría, calculada, ejecutada con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para que duela pero no mate, al menos no inmediatamente. «Héctor», susurró don Augusto, y no era una pregunta, era el nombre de la traición. Carmen asintió despacio. Su socio tiene un primo que vende repuestos. Los talleres a los que usted llevó su camión compraron válvulas en la empresa de ese primo. Todas las válvulas eran técnicamente funcionales, no estaban defectuosas, por eso pasaban todas las pruebas, pero todas eran incorrectas para su aplicación específica. Es el sabotaje perfecto. Una pieza que funciona pero no funciona bien y nadie puede demostrarte que hiciste algo malo porque la pieza hace lo que debe hacer, solo que lo hace en el lugar equivocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Héctor haría esto? ¿Quién se beneficia si su empresa quiebra, don Augusto? Y entonces, don Augusto recordó la conversación en la oficina, la propuesta de venderle la empresa a inversionistas extranjeros, la insistencia de Héctor en que ya no había nada que hacer, que el camión estaba maldito, que mejor cortaran las pérdidas antes de que fuera demasiado tarde. Recordó que Héctor tenía solo 20% de las acciones, pero que si don Augusto se veía forzado a vender por desesperación financiera, ese 20% valía mucho más en manos de nuevos dueños
que lo compensarían generosamente por facilitar la transacción. Y recordó algo más, que Héctor nunca había creído realmente en el negocio, que solo había puesto dinero esperando que creciera para vender su parte con ganancia, que había estado preguntando por compradores potenciales desde hacía 2 años, justo cuando su primo en Lima constituyó la empresa de repuestos. Don Augusto se sentó en el banco de trabajo porque las piernas ya no lo sostenían bien. 36 años de trabajo destrozados, no por el mercado ni por la competencia ni por la mala suerte, sino por la codicia de alguien en quien había confiado desde el primer día. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y su voz sonó como la de un hombre mucho más viejo. Carmen lo miró con esos ojos que habían visto demasiadas injusticias en su propia vida como para indignarse fácilmente, pero que tampoco habían perdido la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Primero arreglamos su camión correctamente. Después, usted decide qué hace con la información. Carmen consiguió la válvula correcta directamente del importador oficial de Hino en Lima, pero no fue tan simple como hacer un pedido y esperar que llegara. Primero, tuvo que convencer al jefe de repuestos de que la urgencia era real. Luego, verificar personalmente cada especificación técnica llamando al departamento de ingeniería de Hino Motors en Tokio mediante correo electrónico, usando su inglés técnico que había pulido leyendo manuales durante años, explicándoles el caso completo con números de serie, mediciones del orificio, datos de temperatura registrados. Los ingenieros japoneses respondieron en 24 horas con un archivo PDF de especificaciones certificadas y una nota que decía: es inusual que un técnico verifique con este nivel de detalle. Su profesionalismo es apreciado. Esas palabras, viniendo de gente que construía motores con tolerancias medidas en micrones, valían más para Carmen que cualquier diploma colgado en una pared. La válvula llegó 3 días después, en una caja sellada con precintos holográficos que cambiaban de color cuando los mirabas desde diferentes ángulos. Esos sistemas de seguridad que usan los fabricantes serios para evitar falsificaciones. Carmen la abrió con la delicadeza de quien abre un regalo que ha esperado toda la vida, aunque en realidad solo era una pieza de latón de 200 gramos. Pero esa pieza de latón, con su orificio de exactamente 1,05 milímetros, era la diferencia entre la ruina y la salvación para don Augusto. La instaló ella misma, no porque don Pascual no supiera hacerlo, sino porque necesitaba sentir cada conexión apretándose, verificar que las roscas entraran sin forzar, que las juntas de cobre quedaran perfectamente asentadas sin fugas microscópicas, que el bulbo sensor del termóstato estuviera colocado en el punto exacto del serpentín donde mediría la temperatura real del refrigerante y no la temperatura del aire circulante. En refrigeración, como en cirugía, los detalles que no se ven son los que te salvan o te matan. Evacuó el sistema durante 45 minutos, usando la bomba de vacío, viendo el manómetro descender hasta los 29 pulgadas de mercurio, que indican que todo el aire y la humedad han sido expulsados del circuito, porque el aire es el enemigo invisible de cualquier sistema de refrigeración. Se comprime diferente que el refrigerante y crea bolsas de presión que arruinan el intercambio térmico. Después, cargó exactamente 3 kilos 200 gramos de R404A, pesándolo en una báscula digital de precisión mientras el refrigerante líquido entraba al sistema gota a gota, sintiendo cómo el compresor comenzaba a trabajar con ese ronroneo profundo que había estado ahí todo el tiempo, pero que nunca había podido hacer su trabajo correctamente, porque le estaban dando las herramientas equivocadas. Ahora viene la prueba real, dijo Carmen. Llenaron nuevamente la caja frigorífica con 300 kilos de hielo en bloques, más que antes, simulando una carga completa de pescado. Instaló otra vez sus 12 termopares en los puntos críticos del circuito,
conectó su registrador de datos casero y arrancó el sistema bajo el sol vertical del mediodía, ese sol de Chimbote que convierte el metal en plancha caliente. Don Augusto se quedó parado junto al camión durante las primeras 2 horas, sin poder sentarse, sin poder relajarse, mirando el termómetro digital como si pudiera obligarlo a comportarse con la pura fuerza de su voluntad. El display marcaba menos 18 grados cristalinos. Después de 3 horas, seguía marcando menos 18. Después de 4 horas, cuando ya otros sistemas habrían comenzado a fallar, el termómetro todavía mostraba menos 18, con esa consistencia implacable de algo que finalmente está haciendo lo que debe hacer. Carmen descargó los datos de su registrador y le mostró a don Augusto las gráficas en la pantalla de la laptop. Las 12 líneas de colores ahora corrían paralelas y perfectamente estables, sin esa subida gradual traidora que había estado sangrando su negocio durante 8 meses. La temperatura de evaporación se mantenía exacta, el compresor trabajaba en su punto óptimo de eficiencia, el condensador disipaba el calor al ritmo correcto. Todo el sistema funcionaba como una orquesta donde cada instrumento finalmente tocaba la nota que le correspondía. «Su camión está bien, don Augusto», dijo Carmen. «Siempre estuvo bien, solo necesitaba la pieza correcta». Don Augusto no dijo nada durante un largo rato. Se quedó mirando el hino, ese camión que había sido su orgullo y luego su pesadilla, y ahora volvía a ser lo que siempre debió ser, una herramienta confiable para ganarse la vida honradamente. Sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando, pero no era el llanto amargo de los últimos meses, era algo diferente. Un llanto de alivio mezclado con una rabia fría que le quemaba el pecho. «Héctor hizo esto», dijo finalmente, no como pregunta sino como sentencia. «Mi socio durante 36 años. Compartimos ganancias y pérdidas desde el principio. Cuando su hija se enfermó de apendicitis y no tenía dinero para la operación, yo le presté sin cobrarle intereses. Cuando mi esposa tuvo que operarse de la vesícula, él me cubrió las rutas durante un mes completo, y todo este tiempo estuvo planeando destruirme. No solo destruirlo», agregó Carmen con esa frialdad analítica que tenía cuando las emociones no servían para resolver el problema. Destruirlo de una manera que pareciera mala suerte, que pareciera un defecto imposible de solucionar, para que usted tomara la decisión de vender por desesperación. Así, él salía como el socio preocupado que intentó ayudar hasta el final, no como el traidor que arruinó todo deliberadamente. Es un plan inteligente, hay que reconocerlo. Diabólico, pero inteligente. Don Augusto sacó su teléfono celular. «Voy a llamar a la policía. Esto es sabotaje, fraude. No sé cómo se llame legalmente, pero tiene que ser un delito». Carmen puso su mano sobre el teléfono antes de que pudiera marcar. «Don Augusto, piense un momento. ¿Qué va a decirle a la policía? Que su socio tiene un primo que vende repuestos automotrices y que esos repuestos resultaron ser incorrectos para su camión. Héctor puede argumentar que él no sabía nada, que los talleres eligieron comprar en esa empresa por su propia cuenta, que las válvulas eran piezas legítimas de fabricantes reconocidos. Técnicamente no son piezas falsificadas, solo son piezas correctas instaladas en la aplicación incorrecta. Es como venderle zapatos de la talla equivocada. Los zapatos son reales, solo no le quedan. ¿Eso es un delito? Pero tú encontraste la conexión. Su primo es el dueño de la empresa de repuestos. Eso no puede ser coincidencia. No es coincidencia, pero tampoco es prueba legal de conspiración. Héctor dirá que no tiene nada que ver con el negocio de su primo, que él solo recomendó ese proveedor porque ofrecía buenos precios, que cualquier problema con las piezas es responsabilidad del fabricante o del distribuidor, no de él. Y mientras ustedes pelean en tribunales durante años, gastando en abogados, su negocio seguirá quebrado y él seguirá presionándolo para vender. Don Augusto se dejó caer en el banco de trabajo, derrotado por segunda vez en el mismo día,
primero por la traición y ahora por la impunidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo salirse con la suya? 36 años de amistad traicionados y no puedo hacer nada. No dije eso, respondió Carmen, y había algo en su voz que hizo que don Augusto levantara la cabeza. Dije que la policía no le va a servir, pero hay otras formas de hacer justicia. Carmen sacó su cuaderno y comenzó a escribir fechas, números, nombres. Usted tiene documentación completa de todas las reparaciones fallidas. Tiene las órdenes de servicio que muestran que los 3 talleres compraron las válvulas en la empresa del primo de Héctor. Tiene las facturas con los números de serie de piezas incorrectas. Tiene mi reporte técnico con mediciones precisas del orificio de la válvula y la especificación del fabricante. Tiene la confirmación del importador oficial de que esos números de serie corresponden a válvulas para otro modelo de camión. Tiene las gráficas de temperatura que demuestran que el problema desapareció completamente cuando se instaló la válvula correcta. Todo eso junto cuenta una historia muy clara de sabotaje intencional. ¿Y qué hago con esa historia? Se la cuenta a Héctor, en privado, los dos solos, sin testigos, sin grabaciones, solo ustedes dos y la verdad sobre la mesa. Y le da una opción: o disuelven la sociedad inmediatamente con él, renunciando a su participación a cambio de una compensación razonable que usted puede pagar en plazos, o usted hace público todo esto, presenta la evidencia ante la Cámara de Comercio, ante la Asociación de Transportistas, ante todos los clientes y proveedores con quienes han trabajado durante 36 años. No irá a la cárcel, es verdad, pero su reputación quedará destruida para siempre. Nadie en Chimbote volverá a hacer negocios con alguien que saboteó a su propio socio. Su primo en Lima perderá todos sus clientes cuando se sepa que vendía piezas incorrectas deliberadamente. La familia Villarreal cargará con esa vergüenza el resto de sus vidas. Don Augusto miró a Carmen con algo parecido al asombro. Ella tenía 41 años y había pasado 5 de ellos buscando trabajo sin encontrarlo. Había visto su título universitario convertirse en papel inútil porque el mercado laboral no tenía espacio para ingenieras sobrecalificadas. Había terminado trabajando en un taller de barrio, reparando motores de lanchas pesqueras, cuando debería estar dirigiendo departamentos técnicos en empresas mineras. Y sin embargo, o tal vez precisamente por eso, entendía mejor que nadie cómo funciona la justicia real, esa justicia que no se encuentra en tribunales, sino en el peso de la vergüenza social y la reputación destruida. ¿Y si se niega? ¿Y si dice que haga lo que quiera, que él no le tiene miedo a los chismes? Entonces usted hace público todo, respondió Carmen sin dudar, y vive con las consecuencias. Pero créame, don Augusto, un hombre que planea este tipo de traición durante meses, que construye un esquema tan elaborado, es un hombre que se preocupa mucho por las apariencias, por cómo lo ven los demás. No es un criminal de poca monta que no tiene nada que perder. Es un hombre de negocios que necesita su reputación para seguir operando. Y eso es su punto débil. Don Augusto respiró hondo, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. Algo que se había roto 8 meses atrás, cuando el primer termómetro marcó 5 grados en lugar de menos 18. No era felicidad lo que sentía, todavía no, era algo más primitivo. La sensación de recuperar el control, de dejar de ser víctima pasiva de un problema invisible y convertirse en alguien que podía actuar, que podía pelear, que podía defender lo que había construido con sus propias manos. Carmen, ¿cuánto te debo por todo esto? Ella no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el hino con sus termopares todavía instalados. Ese camión que ahora funcionaba perfectamente después de que 15 talleres certificados lo declararan caso perdido. Pensó en su título de ingeniera archivado en un cajón, en sus 5 años, buscando empleo en empresas formales que nunca la llamaron de vuelta. En las noches en Lima, midiendo componentes electrónicos comprados en Gamarra,
porque construir cosas con sus manos era lo único que evitaba que se volviera loca de frustración. Por el diagnóstico y la instalación de la válvula, 3.000 soles, dijo finalmente. Es lo que cualquier taller decente cobraría, pero don Augusto, tengo una propuesta diferente. Usted va a necesitar a alguien que supervise técnicamente su flota cuando esto termine. Alguien que entienda que el mantenimiento preventivo no es solo cambiar piezas, sino entender cómo funciona cada sistema para detectar problemas antes de que se conviertan en desastres. Yo puedo ser esa persona. Don Augusto extendió su mano y Carmen la estrechó, sintiendo los callos de años de trabajo manual, encontrándose con sus propios callos de herramientas y tornillos. Trato hecho, dijo él, pero primero tengo que tener una conversación con mi socio. Don Augusto citó a Héctor en la oficina de transportes marítimos del norte un viernes por la tarde, cuando ya no quedaba nadie más en el edificio, cuando las secretarias se habían ido y el ruido de los montacargas del terminal pesquero se apagaba con el último turno del día. Le dijo por teléfono que necesitaban revisar los números del trimestre y discutir seriamente la oferta de los inversionistas extranjeros, que ya era hora de tomar una decisión definitiva. Héctor llegó puntual, como siempre llegaba puntual, con su camisa de lino blanca impecable y sus zapatos de cuero lustrados, ese aire de hombre exitoso que don Augusto alguna vez había admirado sin saber que debajo de la elegancia vivía un gusano. Augusto, me alegra que finalmente estés siendo razonable con esto, dijo Héctor sentándose en la silla frente al escritorio que compartían desde 1987. Ese escritorio de madera sólida que habían comprado de segunda mano cuando la empresa era apenas un sueño sostenido con deudas. Los inversionistas están dispuestos a pagar 800.000 soles por la operación completa. No es lo que quisiéramos, pero considerando las circunstancias, considerando que el hino sigue sin funcionar y que ya perdimos medio año de contratos, creo que es una salida digna. Podemos cerrar este ciclo y empezar algo nuevo, cada uno por su lado. Don Augusto no respondió inmediatamente. Sacó de un cajón del escritorio una carpeta gruesa y la puso frente a Héctor con un golpe seco que hizo saltar un lapicero. Antes de hablar de vender nada, quiero que veas esto. Héctor abrió la carpeta y sus ojos recorrieron los documentos. Las órdenes de servicio de los 15 talleres resaltadas con marcador amarillo en las partes donde aparecía el nombre de Importaciones y Repuestos del Pacífico S.A.C. como proveedor de las válvulas de expansión. Las facturas con números de serie, la consulta registral de la SUNAT mostrando que Julio César Villarreal Campos, su primo hermano, era el accionista mayoritario de esa empresa. El reporte técnico de Carmen, con las mediciones del orificio de la válvula, 1.22 milímetros, cuando debería medir 1.05 milímetros. Las gráficas de temperatura mostrando cómo el sistema fallaba con la válvula incorrecta y funcionaba perfectamente con la correcta. La confirmación del importador oficial de hino certificando que los números de serie correspondían a válvulas para otro modelo de camión. Todo estaba ahí, ordenado cronológicamente, contando una historia que no dejaba espacio para la ambigüedad. Héctor tardó varios minutos en leer todo. Su cara, que había entrado sonriente a la oficina, se fue poniendo pálida como papel de baño usado. Cuando terminó de leer, cerró la carpeta despacio y se quedó mirando sus propias manos sobre la madera del escritorio. Esas manos que nunca se habían ensuciado con grasa de motor, pero que habían firmado cheques y contratos durante 36 años de sociedad. ¿Quién hizo este informe?, preguntó con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba en los bordes como cuerda de guitarra mal templada. Una ingeniera mecánica que en 3 días encontró lo que 15 talleres especializados no encontraron en 8 meses, respondió don Augusto. O más bien,
Encontró lo que no se suponía que nadie encontrara jamás. Augusto, esto es ridículo. Mi primo tiene una empresa de repuestos automotrices. ¿Y qué? Eso no prueba nada. Los talleres compraron piezas allí porque ofrecían buenos precios. Yo solo les di el contacto como favor. Si las piezas resultaron ser incorrectas, eso es responsabilidad del proveedor o del fabricante, no mía. Yo no sabía nada de medidas de orificios ni especificaciones técnicas. Claro que no sabías de especificaciones técnicas, dijo don Augusto, y su voz tenía un filo que Héctor nunca le había escuchado antes. Por eso contrataste a alguien que sí sabía, alguien que podía identificar exactamente qué pieza usar para sabotear el sistema de forma invisible. Válvulas reales, de fabricantes legítimos, que pasaban todas las pruebas estándar, pero que eran incorrectas para la aplicación específica. Un sabotaje perfecto. El camión falla, pero nadie puede explicar por qué. Los técnicos cambian piezas nuevas que no resuelven nada. Las pérdidas se acumulan mes tras mes hasta que yo no tenga más opción que aceptar vender la empresa por una fracción de su valor real. Y tú, como socio preocupado, sales con tu 20% convertido en efectivo y una comisión de los inversionistas por facilitar la transacción. ¿Cuánto te iban a dar, Héctor? 100,000 soles extras por entregarles mi empresa en bandeja de plata. Héctor se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento. Si tienes algún problema legal conmigo, contrata un abogado y nos vemos en tribunales. Mientras tanto, mi oferta para disolver la sociedad sigue en pie. Vendemos a los inversionistas o yo compro tu parte por el valor que un tasador independiente determine. Siéntate, dijo don Augusto, y había algo en su tono que no era una petición, sino una orden. Algo primitivo y peligroso que hizo que Héctor se detuviera con la mano en el respaldo de la silla. Todavía no terminé de hablar. Héctor se sentó lentamente, como animal que intuye que ha entrado en territorio donde ya no manda. No voy a llamar a la policía, continuó don Augusto. Carmen me explicó que legalmente sería casi imposible probar conspiración criminal. Dirías que no sabías nada, que fue coincidencia, que tu primo es un empresario independiente. Gastaríamos años y dinero en abogados y probablemente no pasaría nada. Pero hay algo que la ley no puede tocar, pero que pesa más que cualquier sentencia judicial: la reputación. En Chimbote todo el mundo nos conoce. Llevamos 36 años haciendo negocios con las mismas empresas pesqueras, los mismos mercados mayoristas, los mismos proveedores de combustible y llantas. Todos saben quiénes somos. Don Augusto sacó otra carpeta, esta más delgada. Aquí tengo una lista de todas las personas a quienes voy a enviar una copia de este informe técnico si no llegamos a un acuerdo esta noche. La Cámara de Comercio de Chimbote, la Asociación de Transportistas del Puerto, cada uno de nuestros clientes actuales y pasados, los directivos del banco donde tenemos las cuentas de la empresa, los dueños de las flotas pesqueras que nos contratan, los periodistas del diario Chimbote en línea y del programa de radio Enfoque Empresarial. No voy a acusarte de nada directamente, solo voy a mostrarles la evidencia técnica y dejar que ellos saquen sus propias conclusiones sobre cómo es posible que mi socio tuviera un primo vendiendo exactamente las piezas incorrectas que mantuvieron nuestro camión saboteado durante 8 meses. El silencio que siguió era tan denso que se podía escuchar el zumbido del fluorescente en el techo, ese zumbido que siempre había estado allí, pero que solo notas cuando todo lo demás se calla. ¿Qué quieres?, preguntó Héctor finalmente, y ya no había arrogancia en su voz, solo el cansancio del jugador de póker que acaba de entender que el otro tiene mejor mano. Quiero que firmes la disolución de nuestra sociedad esta misma noche.
Te compro tu 20% de participación por 200.000 soles, pagaderos en 24 cuotas mensuales sin intereses. Es más de lo que mereces, pero menos de lo que vale realmente tu parte. Llamémoslo el precio del silencio mutuo. Tú te vas tranquilo con tu dinero, yo me quedo con mi empresa. Y nadie fuera de esta oficina tiene que saber nunca lo que pasó realmente. Tu reputación queda intacta, la de tu primo también, y yo recupero lo que me robaste en pérdidas operativas. 200.000 soles es una burla, protestó Héctor. Mi participación vale al menos 400.000 según cualquier tasación seria. Tu participación valía 400.000 cuando la empresa funcionaba bien, corrigió don Augusto. Ahora, después de que tú la saboteaste durante 8 meses, después de que perdimos contratos y reputación, vale lo que yo diga que vale. Y si no te parece justo, podemos hacer pública toda la evidencia y entonces tu participación no valdrá ni un sol, porque nadie va a querer hacer negocios con un traidor. Tú decides 200.000 soles y sales con tu dignidad aparente, o 0 soles y sales como el hombre que traicionó a su socio de 36 años por codicia. Héctor miró la carpeta con la evidencia, luego miró a don Augusto, luego miró por la ventana hacia el terminal pesquero donde las luces comenzaban a encenderse con el atardecer. Estaba haciendo cálculos mentales, no de dinero, sino de daños, evaluando qué le dolía más, perder dinero o perder su nombre en una ciudad donde todos se conocen y las reputaciones se construyen en décadas, pero se destruyen en una tarde. Necesito garantías de que nunca vas a hacer público ese informe, dijo finalmente. Tendrás un documento firmado por mí y por Carmen Guamán, la ingeniera que hizo el diagnóstico, comprometiéndonos a mantener confidencial toda la información técnica relacionada con este caso. Pero eso solo aplica si cumples con los pagos mensuales y si no intentas ninguna acción legal o extralegal contra mí o contra mi empresa. Si incumples en algo, el acuerdo de confidencialidad se anula automáticamente. Héctor respiró hondo, como nadador que sale a tomar aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Dame el contrato de disolución. Lo firmo esta noche. Don Augusto sacó los documentos que ya había preparado con un abogado esa misma tarde, anticipando que Héctor elegiría el dinero sobre la vergüenza pública. Eran 5 páginas de lenguaje legal que básicamente decían: Héctor Villarreal renunciaba a toda participación en transportes marítimos del norte a cambio de 200.000 soles pagaderos en 24 mensualidades. Ambas partes se comprometían a no hablar públicamente del asunto y cualquier incumplimiento anulaba el acuerdo de confidencialidad. Héctor leyó cada página lentamente, buscando trampas legales, cláusulas escondidas, pero el documento era simple y directo como un golpe al hígado. Firmó al final con un bolígrafo que don Augusto le extendió, y su firma temblaba ligeramente, no por miedo, sino por rabia contenida, por la humillación de ser derrotado por alguien a quien había considerado un socio menor, un transportista sin educación universitaria que manejaba su propio camión porque no podía pagar choferes. Una cosa más, dijo don Augusto, cuando Héctor ya se levantaba para irse. Tu primo en Lima. Vas a llamarlo esta misma noche y le vas a decir que cierre su negocio de repuestos o que al menos deje de vender piezas incorrectas deliberadamente. Porque si me entero de que otro transportista está pasando por lo mismo que yo pasé, si escucho que alguien más tiene un camión misteriosamente saboteado con válvulas de la empresa de Julio Villarreal, entonces el acuerdo de confidencialidad se va directo a la basura y toda esta evidencia sale a la luz pública. ¿Entendido? Héctor asintió sin decir palabra. Tomó su copia del contrato, salió de la oficina y don Augusto lo vio alejarse por el pasillo con los hombros caídos, con ese andar de hombre que acaba de perder algo más importante que dinero:
la ilusión de que era más inteligente que todos los demás. Cuando se quedó solo en la oficina, don Augusto se permitió finalmente sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. No era victoria lo que sentía, al menos no victoria pura. Era algo más complicado. Alivio mezclado con tristeza, justicia mezclada con desilusión, la sensación agridulce de haber salvado su empresa, pero perdido para siempre la amistad de alguien con quien compartió 36 años de trabajo. Sacó su teléfono y le marcó a Carmen. «Ya está hecho», le dijo cuando ella contestó. «Firmó la disolución. La empresa es completamente mía ahora». «¿Y cómo se siente?», preguntó Carmen. Don Augusto miró el hino estacionado en el patio, visible desde la ventana de su oficina. Ese camión que finalmente volvía a funcionar como se suponía que debía funcionar desde el principio. «Me siento como alguien que acaba de ganar una pelea que nunca quiso tener», respondió. «Pero al menos la gané y eso, Carmen, es gracias a ti». 3 meses después, el Hino Serie 500 completaba su 30º viaje consecutivo entre Chimbote y Lima sin una sola falla de temperatura, transportando pescado que llegaba a los mercados mayoristas tan fresco como si acabara de salir del mar. Y don Augusto recuperó los 3 contratos que había perdido, más 2 nuevos que llegaron por recomendación de clientes satisfechos que decían: «Paredes es de los que cumplen, siempre ha sido de los que cumplen». El banco dejó de llamar cuando las cuotas comenzaron a pagarse puntualmente, y su esposa volvió a sonreír en las mañanas cuando él salía rumbo a la oficina, ese tipo de sonrisa que solo aparece cuando el miedo constante finalmente se va de la casa y deja espacio para respirar tranquilo. Carmen Guamán se convirtió en la jefa del nuevo Departamento Técnico de Transportes Marítimos del Norte, un cargo que don Augusto creó específicamente para ella, con un sueldo que finalmente hacía justicia a su título de ingeniera mecánica y a su capacidad para ver lo que otros no podían ver. Su primer proyecto fue implementar un sistema de monitoreo preventivo para toda la flota. Instaló sensores de temperatura y presión en puntos críticos de cada camión, conectados a un sistema de registro digital que enviaba alertas automáticas a su teléfono celular cuando algún parámetro comenzaba a desviarse de los valores normales. Ya no esperarían a que los problemas explotaran en plena carretera. Ahora los interceptarían cuando todavía eran murmullos pequeños en los datos, cuando todavía podían resolverse con un ajuste menor en lugar de una reparación costosa. Héctor Villarreal pagó las primeras 6 cuotas de los 200.000 soles puntualmente, sin intentar ninguna trampa legal, sin buscar venganza. Simplemente desapareció del circuito empresarial de Chimbote. Se mudó a Trujillo, donde nadie conocía su historia, y don Augusto supo por amigos comunes que había abierto una pequeña consultoría de negocios que no prosperaba mucho porque la gente notaba algo falso en su sonrisa. Esa falsedad que se pega a la piel cuando has traicionado a alguien y no hay manera de lavártela completamente. Su primo Julio cerró importaciones y repuestos del Pacífico Saque. 3 semanas después de la confrontación en la oficina, alegando problemas con proveedores internacionales, y los talleres mecánicos de Lima tuvieron que buscar otros distribuidores para sus válvulas de expansión. Una tarde de enero, cuando el sol se ponía sobre el Pacífico tiñendo el cielo de ese naranja sucio que tiene Chimbote por la mezcla de sal marina y polvo industrial, Carmen y don Augusto estaban en el taller revisando el programa de mantenimiento de la semana siguiente. El Hino descansaba afuera, limpio y silencioso, esperando su próximo viaje. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo don Augusto sin levantar la vista de los reportes. «Durante 8 meses creí que mi camión estaba maldito, que había algo fundamentalmente roto que nunca podríamos arreglar. 15 técnicos certificados, con sus diplomas y sus computadoras carísimas, me dijeron básicamente lo mismo: es un misterio, no sabemos qué pasa». Y yo les creí porque ellos eran los expertos. Nunca se me ocurrió dudar de ellos.
Es difícil dudar de los expertos cuando tú no eres experto, respondió Carmen. Por eso funciona tan bien ese tipo de sabotaje. No es como romper algo de forma obvia. Es como hacer que algo funcione mal de manera tan sutil que parece imposible de resolver. Y cuando algo parece imposible durante suficiente tiempo, la gente se rinde. Pero tú no te rendiste. Carmen se quedó mirando el hino, ese camión que había sido declarado caso perdido por todos los demás. Yo tampoco soy tan especial, don Augusto. Solo medí lo que nadie más había medido. A veces, resolver un problema no requiere ser más inteligente, solo requiere mirar desde un ángulo diferente. Y tal vez también requiere haber estado en el lado de los que pierden el tiempo suficiente para entender cómo piensan los que hacen trampa. Don Augusto entendió lo que ella no estaba diciendo. Sus 5 años de desempleo, mandando currículums que nadie respondía, viendo su título universitario convertirse en papel decorativo, terminando en un taller de barrio porque el mercado laboral formal no tenía espacio para ingenieras sobrecalificadas. Esos años que parecían desperdiciados le habían enseñado algo que ninguna universidad podía enseñar: que el mundo real no siempre funciona según las reglas escritas en los manuales, que a veces la gente hace trampa de formas muy inteligentes y que resolver problemas reales requiere no solo conocimiento técnico, sino también desconfianza saludable de lo que todo el mundo asume como verdad. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, ¿valió la pena? Estudiar 5 años de ingeniería, sacar tu título y luego pasar otros 5 años sin conseguir trabajo en tu campo. ¿No te arrepientes a veces? Carmen pensó un momento antes de responder. Hace 1 año te habría dicho que sí, que me arrepentía, que fue tiempo y dinero desperdiciado. Pero ahora, después de esto, después de haber salvado tu empresa, encontrando algo que 15 talleres certificados no encontraron, después de tener finalmente un trabajo donde puedo usar todo lo que aprendí, no me arrepiento. A veces, el camino más largo es el único que te lleva a donde necesitas estar. El sol terminó de hundirse en el horizonte y las luces del taller se encendieron automáticamente. Don Augusto guardó los reportes en su carpeta y se puso de pie para irse a casa, donde su esposa estaría preparando la cena y probablemente preguntándole cómo fue el día, y él podría responderle que todo iba bien sin que fuera mentira. Gracias, Carmen, dijo antes de salir, por arreglar mi camión, por salvar mi empresa, por enseñarme que a veces la persona correcta es la que nadie esperaba. Carmen lo vio alejarse en su camioneta personal y se quedó sola en el taller rodeada de herramientas y motores, ese lugar que olía a grasa y metal y posibilidades. Miró sus manos manchadas de aceite, esas manos que habían tocado más tornillos que flores, que habían construido registradores de datos en mercados de segunda mano porque no podía comprar los equipos profesionales, que habían medido orificios microscópicos que decidían el destino de empresas completas. Y pensó que tal vez la justicia verdadera no siempre llega a través de jueces y sentencias. A veces llega a través de una válvula correcta instalada en el lugar correcto, por alguien que se negó a aceptar que un problema fuera insoluble solo porque todos los expertos dijeron que lo era. El hino descansaba afuera bajo las estrellas, listo para su próximo viaje, funcionando exactamente como siempre debió funcionar.